ver si quieres empezar tú, esto lo digo yo. ¿Cómo lo Es que ves? esto lo dices tú, ¿no? Sí, Sí, la sí, verdad. sí. Ok. Bueno, empezando por hacer un repasito breve de lo que son los hongos como tal, pues bueno, son organismos eucariotas pertenecientes al reino fungi y bueno, su principal función va a ser degradar materia orgánica. Sí, en todas sus formas, especies y tamaños, esa es su principal función en un ecosistema, degradar materia orgánica. Sí, cadáveres de tanto de plantas como animales muertos, ellos lo degradan. Son un grupo ubicuo y variado de microorganismos, ¿sí? Y tienen tanto una pared celular como una membrana celular. La pared celular y la membrana no son lo mismo, siendo que la pared se forma por quitina principalmente, que es un tipo de proteína, y la membrana celular, que es formada por ergosterol, a diferencia de la capa lipídica de nuestras células, que es por colesterol, en este caso es por ergosterol para los hongos. Y bueno, utilizan esporas para su reproducción. En algunos casos cuentan con cápsulas incluso que les brindan protección y pueden existir tanto en forma del moho como levadura. Sí, esto para los hongos. Y por ejemplo, un hongo de estos encapsulados vendría a ser el criptococo. Y ya aquí les puse algunas imágenes, más o menos cómo se ve una colonia de levaduras. Y si fíjense, es como que muy tenue, muy clarita. Mientras que las de los mohos y hongos filamentosos, pues se ven así más como lanuditas, como vellositas. Y bueno, todos los hongos ya en una existencia heterótrofa, es decir, que se alimentan de otros seres vivos, no pueden formar su propio alimento como una planta. Y bueno, existen en las siguientes formas, que es un saprófito o un saprobio, en la cual, pues bueno, ya les mencionaba, se nutren de materia muerta, que es como que su forma principal, de forma simbionte, es decir, que coexisten con otro organismo y obtienen una ventaja mutua a cambio, sí, ambos se benefician. Otra es que sean hongos comensales, que nada más se benefician del otro microorganismo, o bueno, organismo como tal, sin hacerle un daño o un beneficio al otro organismo. En el caso de un parásito, ahora sí, viven ya sea dentro o fuera de otro organismo, se benefician y aparte le causan un daño a su huésped, ¿sí? Y en este caso es cuando ya encontramos a la mayoría de patógenos, ¿sí? Y bueno, ya por último tenemos la clase de hongo oportunista, que vendría a ser, como tal, no un patógeno, per se, pero sí uno que produce una infección en el caso de que las defensas del huésped se vean, pues, suprimidas o bajas. Sí, por ejemplo, pues, los pacientes con VIH, diabetes, enfermedades autoinmunes o que requieran, inmunosupresión de algún tipo, como podría ser los pacientes, trasplantados, y dígase de algún, no sé, hígado, riñón pues al requerir la inmunosupresión, por lo mismo están expuestos a una infección oportunista. Y bueno, así un breve repaso de diferencias entre mohos y levaduras, pues bueno, por un lado tenemos en las levaduras que van a ser estas formas como esféricas, elípticas, conforman la mayoría de patógenos del ser humano. Sus colonias, como ya les mencionaba, son así como pálidas, mucoides, y van a formar pseudohifas. Y estas pseudohifas vienen por procesos de gemación o fisión nuclear, ¿sí? En los cuales, en todo caso, pues la célula madre hace como se desprende, ¿sí? Y divide parte del núcleo para así formar las células hijas. Sí, entonces esto va a dar como resultado que tanto la célula madre como las hijas se empiecen a elongar y te da como resultado lo que son las pseudohifas. Por otro lado, tenemos a los mos, que bueno, se replican tanto de forma sexual como sexual. Ya les mencioné que el aspecto es así más como peludito, así como una bolita. Tienden a crecer en ambientes con menos nutrientes como suelo laboratorios. Ellas mencionaban, a diferencia de las levaduras, estas sí forman hifas como tal, ya no pseudohifas, son hifas, como le digo, hechas y derechas. Y bueno, un conjunto de hifas se le va a denominar un micelio, ¿sí? Y este micelio va a funcionar como un tapete y puede cumplir con dos funciones, ya sea vegetativo, que como principal función va a ser como el captar los nutrientes sobre la superficie en la que crezca el hongo, y el micelio aéreo, que en el que se va a proyectar por encima de la superficie y va a formar los conidios, que son los elementos sexuales o asexuales, pues, del hongo como tal. Y bueno, esto en cuanto a los tipos, de hongos, la reproducción sexual, que puede ser un hongo anamorfo o telemorfo, dependiendo de si tiene esporas sexuadas o asexuadas. En el caso de los anamorfos, le decimos que tienen esporas asexuadas. Ay, perdón. Ay, ay, ay. Sí, que tienen esporas asexuadas, mientras que por un lado los telemorfos tendrán las esporas asexuadas. Sí, entonces también por esto mismo, aquellos con no, más bien, tanto los que tienen esporas sexuadas como sexuadas van a llevar un proceso de mitosis y ya tienen un proceso levemente diferente, pero realmente para fines de examen no se tiene que clavar tanto en esto. Esto nomás más que nada pues como un repaso y que recordemos más o menos qué onda con los hongos. Muy bien.
ahora vamos a ver micosis de relevancia clínica, ¿va? ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Verdad? Nos referimos a, ok, las micosis o infecciones por hongos existen en diversas formas, dependiendo de la forma de infección y la especie de hongo que provoca la infección. Básicamente, lo que vamos a ver acá es como o sea, no, sí, como las superficies, como las alturas en donde el hongo, digamos que coloniza, ¿ok? Como que se pega al huésped. En este caso, en la primera slide, estamos viendo una micosis superficial, ¿va? Y esto se refiere a, se limita a regiones superficiales de piel, cabello, uñas y mucosas. No son destructivas y su importancia es meramente cosmética. Por ejemplo, los hongos que pueden ser superficiales es el Malassezia furfur y el Trichosporum, ¿ok? Pero bueno, esto no se lo van a preguntar así literalmente, ¿qué hongo es de qué? No, o sea, tengo entendido que el único que a lo mejor pueden preguntar es la tiña, ¿ok? Es la tiña negra que justamente es la mano, ahí a la izquierda, ¿no? La abajito a la izquierda. Pero pues sí, esta es la superficial. ¿Qué es la superficial? Pues nada, o sea, regiones superficiales de piel, cabello, uñas y mucosas y solo son, cosméticas, ¿va? Eso es lo que significa que está superficial. ¿Cómo les pueden preguntar esto en el examen? ¿Cuál de las siguientes opciones es un tipo de micosis es meramente cosmética? ¿Ok? Y ya saben ustedes que cuál es la superficial. Muy bien, entonces pues esto es como que para que se vayan imaginando cómo va a ser el tipo de pregunta. Muy bien, ahora tenemos las cutáneas. Muy bien, entonces estas llegan a la capa queratinizada de piel, cabello y uñas y pueden producir respuestas en el hospedador como prurito, descamación, rotura de cabellos, parches anulares en la piel, engrosamiento y coloramiento de las uñas, ¿va? Entonces, esto ahora sí, vemos que okay, sigue como que afectando la piel, el cabello, las uñas, pero esta llega a la capa queratinizada y ahora sí empieza a causar un poco empieza a causar un poco como que de molestia, ¿ok? De molestia en el paciente. Ahora, ¿cómo les pueden preguntar esto? ¿Cuál de las siguientes, verdad? ¿Cuál de las siguientes micosis llega solo a la capa queratinizada? Y yo creo que esta sí me la preguntaron a mí. ¿Cuál de las siguientes solo llega a la capa queratinizada y hasta produce respuesta, pero hasta ahí? Pues bueno, ya sabemos que es la cutánea, ¿ok? Mm. Los ejemplos, pues, del dermatofitosis por hongos, queratinocíticos y queratinofílicos, pues en su propio nombre dice, ¿no? Queratino. Es como que, pues bueno, tiene esta como preferencia por la capa queratinizada. Tenemos la tiña unguial, que es infecciones de los pies por los hongos, la onicomicosis, infecciones de hongos por uñas, ¿ok? Muy bien, ahora sí, tenemos la subcutánea profunda. ¿Qué pasa en la subcutánea profunda? Pues bueno, aquellas que afectan las capas profundas de la piel, es decir, dermis para abajo. Un gran espectro de hongos puede provocar ese tipo de micosis, estas son localizadas y no suelen diseminarse, ¿ok? Entonces, si les preguntan en el examen cuál de las siguientes eh, afecta a la dermis para abajo, bueno, ya sabemos que es la micosis subcutánea profunda. Bien, ahora tenemos las endémicas slash subcutáneas, que son producidas por un tipo de patógeno específico, y de hecho estos los vamos a ver ahorita más ahorita, en un ratito, ¿ok? Son los hongos dimórficos, porque poseen un dimorfismo térmico, o sea que depende de la temperatura, pues cambian su forma, ¿ok? Su forma pues pueden pasar de levadura a hongo, muy bien. Y pueden existir tanto en forma de moho como de levadura. De levadura a hongo, que venzo, de levadura a moho. Y se encuentran en regiones geográficas específicas y de moho a levadura, o sea, dependiendo de la temperatura. Se encuentran en regiones geográficas específicas y se tratan de patógenos verdaderos capaces de infectar a personas sanas, ¿va? Entonces, estos son los cuatro: Blastomyces dermatitis, Cytoplasma capsulatum, Coccidioides y Mitis postadasi y Paracoccidioides brasiliensis. Y ejemplos: infección primaria de pulmón con posterior diseminación al resto del cuerpo. Entonces, si se preguntan en el examen qué micosis es la endémica subcutánea, pues bueno, este, las que son producidas por un hongo dimórfico, un hongo específico y que puede, pues, incluso se puede llegar a diseminar, ¿ok? Esto ya sí se puede diseminar, no como las pasadas que vimos. Sí, igual aquí esta de la endémica subcutánea también lo más seguro es que si no se las ponen así, se las ponen como sistémica. De que micosis sistémica también es muy probable que la pongan así, si no la mencionan como endémica o subcutánea. Y bueno, ahora estas son las oportunistas. Bien, es casi lo mismo que la endémica subcutánea, pero la diferencia es que esto es para gente inmunocomprometida, ¿ok?
Entonces, aquí los vemos: Cándida albicans, Rhizopus arrizus, Aspergillus fumigatum, Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus nuforme. También los vamos a mencionar ahorita en un rato, pero bueno, que tengan en mente que, pues bueno, esta sí, como es tanto la oportunista como la sistémica, la endémica subcutánea, son como las únicas que sí pueden llegar a diseminarse. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, son las más grandes. Bueno, ahora pasando a hablar un poco del más que lo que es como tal la patogenia de las micosis, pues bueno, hay que conocer ahora los factores de virulencia de los hongos, así como ya vimos los de las bacterias, la de los virus, los hongos también tienen sus propios factores. Se me ve la voz. Ok, teniendo primero así como factor de virulencia principal, lo que será la proliferación, como, tanto como en forma de hongo como de levadura. Lo que ya mencionamos, lo mismo del dimorfismo térmico. También tienen cierta capacidad de hacer como inefectiva la respuesta inmune TH2, que igual y ya que estamos, de que alguien me puede recordar más o menos de qué trataba la respuesta inmune TH2, de que no sea Contra, el... ¿Sí? ¿Lo puedo repetir? Es contra que creo que se cortó. Parásitos. Sí, sí, exacto. Contra parásitos, se asocia mucho también a los eosinófilos, son así como las células principales, y las interleucinas como la IL-4, 5 y 13. Pero sí, muy bien. Bueno, pero ya volviendo ahora sí a patogenia, ¿qué más? Estaba diciendo los factores de virulencia, les decía dimorfismo térmico, proliferación a 37 grados, que es más o menos la temperatura del cuerpo, el hacer ineficaz la respuesta TH2, también hay conidios que son resistentes a la fagocitosis, como por ejemplo, el criptococo, ahorita que me acuerdo rápido, tiene cierta resistencia a, a la fagocitosis de los macrófagos, pero sí hay varios. También el mimetismo molecular, muy parecido a lo que podían hacer algunas bacterias. Por lo mismo, también supervivencia dentro de los macrófagos y algunas proteínas específicas de algunos hongos, como puede ser el Wi1, que les da adhesión, el 1,3-alfa-glucano, que también es lo mismo, adhesión, latencia, o ciertos antígenos como el GP43, que también es más que nada como una función de adherencia, así como las bacterias. Y bueno, pueden haber dos vías para que sean las infecciones por hongos, que pueden ser la exógena, es decir, por traumatismos, contacto directo o inhalación. Si digamos, ya me corté, había esporas en el ambiente de algún hongo, pueden entrar por ahí. O digamos que yo por algún motivo tuve contacto con alguien así, directo, con la piel de alguien infectado por un hongo, lo mismo, es una, ¿cómo lo digo? Una vía exógena. Mientras que una vía endógena puede ser por un crecimiento irregular de la microbiota, por una disminución en las defensas del huésped, lo que nos llevaría a una disbiosis. Y un típico ejemplo de esto puede ser, pues, la cándida. Si en alguien inmunosuprimido, puede ser que empiece a formarse la típica, ¿cómo lo dicen? El thrush oral, así como el parchecito blanco de la cándida. Eso sería una vía, endógena. Y bueno, independientemente de la forma de infección, la virulencia del hongo va a depender de su capacidad de adaptarse y sobrevivir a los factores ambientales. Y bueno, podemos dividir a los patógenos fúngicos en dos grandes grupos, así a grandes rasgos, que serían los primarios, es decir, es que aquellos que son capaces de infectar a una persona sana, los cuatro que ya les mencionamos, los cuatro jinetes del apocalipsis, es decir, histoplasma, cocci, blastomices y paracoxi. Esos cuatro son así como a grandes rasgos los que podemos mencionar como hongos primarios, y el resto los podemos tener como hongos oportunistas, ¿sí? Es decir, que pues también pueden causar una enfermedad, una patogenia como tal. Este, Aunque pues esto no es lo usual y por lo general se van a dar, ya les mencionábamos, pues en alguien inmunocomprometido, ya sea por VIH, por diabetes o por algún trasplante, principalmente. Y bueno, creo que ya con esto pasamos ahora hacia los hongos específicos. Digo, estaba un poco rapidito esto, entonces no sé si alguien se quede con dudas, preguntas o algo de lo que hayamos dicho ahorita. ¿Todo claro? Yo creo que entonces ahora sí pasamos con hongos. Muy bien, pues vamos a ver este hongo que ya habíamos dicho que es uno de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Por qué? Porque los que vamos a ver ahorita, como ya dijo Javi, son los que nos pueden infectar a nosotros, ¿no? A los que somos, bueno, gracias a Dios tenemos salud, entonces tenemos como nuestro sistema inmune bien, ¿ok? Esto puede infectar a cualquier persona. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estos cuatro hongos que vamos a ver ahorita, ¿ok? Entonces, el primero que vamos a ver es el Blastomyces dermatitis, patógeno dimórfico endémico. ¿Y qué pasa aquí? La patogenia es la siguiente.
Los conidios inhalados se adhieren al epitelio alveolar y después pueden formarse levaduras que, a diferencia de su forma de espora, pueden resistir un ataque fagocítico. Entonces, primero los vemos como un moho. Luego, no sé, yo estoy caminando, ¿verdad? Y me lo inhalo y ya dentro de mi cuerpo, por la temperatura dentro de mi cuerpo, se hace una levadura, ¿ok? Entonces, y a diferencia de la espora, de su forma de moho, en una forma de levadura dentro de mí puede resistir un ataque fagocítico, ¿ok? Después de esto, libera el antígeno Wi1 y realizan ciertos cambios en la composición, pues para hacer, y bueno, ya sabemos que cuando libera Wi1 es para combatir justamente la adhesión a los macrófagos, ¿ok? Entonces, eventualmente pueden diseminarse por la sangre e iniciar una reacción inflamatoria supurativa aguda. Entonces, el Wi1 es como el factor de virulencia también importante, ¿no? De parte del blastomyces dermatitis, ¿no? Desactiva los macrófagos de cierta manera, o sea, solo, no, sí, exacto, o sea, es para evadir a los macrófagos. Entonces, básicamente, proliferación a 37 grados, ¿ok? Adentro de nuestro cuerpo, pues prolifera, ¿no? Le gusta, pues, que esté en nuestro cuerpo caliente para el blastomyces poder, pues, hacer de las suyas, ¿no? Tiene su dimorfismo térmico, modulación de las interacciones entre la levadura y el sistema inmune, y, pues, otra vez, la liberación de Wii1 es lo más importante, que es para, que dice, promueve la adhesión a macrófagos, facilita la evasión inmunitaria y neutraliza anticuerpos y sistema del complemento. Entonces, pues, sí, básicamente que no, sí, los macrófagos no pueden pelear contra el blastomyces por el Wii1, ¿va? Entonces, la fase saprobia existe como un micelio tabicado con conidios en el suelo y residuos orgánicos. La fase parasitaria, levadura que se replica a base de gemación, ¿ok? Y el hábitat, ¿dónde lo vamos a encontrar? Y esto a lo mejor lo pueden preguntar, ok, la área endémica, ustedes leen área endémica y dicen, no, pues que me van a estar preguntando si, no, pero sí, tal vez sí, ¿por qué? Porque a nosotros nos tocó tanto en el examen y no sé si en el caso, yo creo que en el caso no pasó, pero en el examen sí preguntaron, por ejemplo, preguntas así, por lo menos una, o sea, una, creo que fue una, no se preocupen, no fue de que 5 preguntas de que de esto, pero fue de que, ok, paciente que fue al Valle del Río de Ohio, Mississippi, y regresa con problemas respiratorios y cosas así. ¿Qué puede ser? O sea, ¿cuál de los siguientes hongos pudo haber sido? Muy bien, pues ya sabemos que es blastomyces dermatitis, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va. En las áreas endémicas las vemos en el sureste de Estados Unidos, Valle del Río, Ohio, Mississippi. Muy bien, entonces, pues bueno, esto es am, acerca de áreas endémicas, sí podrían preguntarlo, ¿ok? O sea, podrían. Eh, ok, ¿qué más? Formas clínicas, no todas, ojo, no todas. Así que, de hecho, aquí solo sí tenemos o sea, los hongos que tenemos aquí, ya que dicen área endémica, son los únicos que sabemos que tal vez podrían llegar a preguntar. No sé, no estén leyendo y de que aprenden de todas las áreas endémicas porque no se la acaban. Sí. Y aparte, pues una pregunta que muy fácilmente podría no venir. Entonces, ¿qué pasa aquí? Formas clínicas provoca una infección respiratoria que puede resolverse de forma espontánea, ¿ok? Puede dar neumonía, que esto, pues bueno, puede llegar a ser grave. Puede dar blastomicosis pulmonar, blastomicosis pulmonar crónica, blastomicosis diseminada, que bueno, ya cuando sabemos que cuando se disemina ya es bastante grave, porque se puede ir a la piel, se puede ir a los huesos, al aparato genitourinario y pues al encéfalo, ¿ok? Puede llegar al cerebro. Entonces, pues bueno, hay que tener cuidadito con la blastomicosis dermatitis. Bueno, ahora pasando con Coxi, que de los que sí deberíamos de tener más como a la mano porque es precisamente endémico justo aquí de la región. Entonces es importante recordar aquí sobre todo el coxi. Y bueno, la patogenia se hace en lo mismo, realmente casi todos los hongos primarios van con una patogenia muy similar, que es de que, ok, existe el hongo en el ambiente, libera sus conidios, nosotros los vamos a inhalar y debido pues a sus capacidades especiales de cada tipo de hongo primario, pues bueno, acaban en los pulmones, por X o Y, según su factor de virulencia, evaden el sistema inmune, en el caso aquí del cóccix es que van a formar las esférulas, escapan de la fagocitosis, de ahí se hacen endosporas, también sobreviven el ser fagocitadas. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ser un ambiente alcalino y con eso sobreviven a los fagolisosomas de los macrófagos. ¿Sí? Y ya entonces, en resumidas cuentas, lo inhalo, va el sistema inmune y nos infecta. Y bueno, sus factores de virulencia muy parecidos a los del blastomyces y realmente se parecen mucho entre los hongos primarios, que son, pues bueno, la proliferación, el dimorfismo, resistencia a la fagocitosis, respuesta de THO ineficaz. Aquí, así como el característico de coccidioides es que tiene la ureasa, que pues bueno, produce amoníaco y carbamato,
entonces el medio de cultivo lo va a alcalinizar y también los fagolisosomas, entonces no lo va, ¿cómo dice? No lo va a afectar. También producción de proteasas y proteínas extracelulares para su diseminación y también para uso como mimetismo molecular. Sí, entonces también aparte puede causar daño a los tejidos por lo mismo de las proteasas. Y bueno, aquí en cuanto a hábitat, también la fase de prueba, pues bueno, forma artroconidios. También muy típico que cuando se habla de cocci se mencionan así como esférulas en los estudios de imagen. ¿Qué más? La fase parasitaria, pues bueno, es eso mismo, las esférulas, las endosporas y también, así como con blastomices, es importante que de Coxi recuerden que es principalmente en suelo desértico, que se ve en el sudoeste de Estados Unidos, el norte de México y ciertas regiones de Centro y Sudamérica. Sí, lo más típico es que pregunten de hábitat, es como por les decía Rubén, la de blastomices. Esta de Coxi también lo mismo que se basa mucho de que así llega un paciente que fue al desierto, trae síntomas así respiratorios medio raros, aunque estaba de que así no refiere tener ni VIH, ni inmunosupresión, ni diabetes, ni nada que lo comprometa. Pues, ¿cuál es el hongo más probable que haya? O bueno, ¿cuál es el patógeno más común? O sea, y ya te ponen, pues, ahí que si cocci, que si histoplasma, que si una bacteria, que es un virus, lo que sea. De los hongos, primero, realmente, pues, ahora que lo pienso así, como que es muy típico que terminen haciendo una pregunta de así tipo casito de que, no, pues llega un paciente de tal lugar, ¿cuál es el patógeno más probable? Y acaba siendo casi siempre uno de estos hongos, que si cocci, blastomices y histoplasma, así, de los cuatro así primarios que ahorita vamos a ver. Y bueno, ya como tal las formas clínicas, pues bueno, obviamente la coccidioidomitosis pulmonar crónica o una diseminada, en el cual pues puede irse a meninges, hueso, articulaciones, vías genitourinarias, piel, es decir, una cutánea o oftálmica. Sí, por lo mismo de las proteasas que tiene el coccidioides. Muy bien, ahora vamos a ver el Histoplasma capsulatum, que básicamente provoca una infección, ok, autolimitada con capacidad de reactivación, se puede reactivar, es lo peligroso de esta. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los conidios inhalados, ok, se convierten en levaduras, y estas son ingeridas por los macrófagos dentro de los cuales sobreviven y proliferan en sus fagolisosomas gracias al aumento del pH. Muy parecido a la tuberculosis, ¿no? Un poquito parecido, pero pues bueno, son distintas. Entonces, algunos mantienen un estado de latencia, mientras que otros proliferan y destruyen a los macrófagos para liberar a su progenie, ¿va? Factores de virulencia, proliferación a 37 grados centígrados, dimorfismo térmico, supervivencia en macrófagos, modulación del pH del fagosoma, muy parecido a la tuberculosis, si me preguntan. Pero, ¿cómo lo diferenciamos de una tuberculosis? Que bueno, que este Histoplasma capsulatum tiene sideróforos, ¿ok? Y los sideróforos son para captar el hierro y el calcio, ¿ok? Y básicamente eso. A lo mejor en un paciente que tiene histoplasma, lo vamos a ver con un cuadro tal vez de anemia, ¿va? Con un cuadro de anemia, una anemia por falta de hierro. ¿Ok? Eso es la diferencia de la tuberculosis. Porque al parecer, o sea, por lo que vemos, el mecanismo de acción es bastante parecido. Pero bueno, a lo mejor podemos ver a este paciente con un cuadro de anemia, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Su pared celular contiene un 1,3-alfa-glucano que ayuda a supervivencia dentro del macrófago y poder destruirlo para liberar más levaduras. Y el hábitat, como es su hábitat, en su fase saprófita forman nifas tabicadas, micro y macroconidios, ¿ok? Como un moho. Y en su fase parasitaria toman forma de levadura. Entonces ya estamos viendo el patrón, ¿no? Su fase saprófita, básicamente cómo entra al cuerpo, siempre va a ser como un moho. Y ya en su fase parasitaria, cuando empieza a hacer daño y a evadir más el sistema inmune, ya se hace una levadura por nuestra temperatura del cuerpo. ¿Qué pasa aquí? Viven en el suelo rico en guano de ave y o murciélago y se encuentran en la mitad oriental de Estados Unidos, casi toda Latinoamérica, ciertas regiones de Asia, Europa y Medio Oriente. Y en África se encuentra su variante duboisi. Solo un fun fact, ¿ok? Pero sí es relevante que se sepan que se encuentra en este tipo de suelo, ¿no? En suelo rico en guano de ave o murciélago. ¿Dónde podemos ver esto? Pues nada, por lo menos en parques, ¿ok? Donde hay muchas palomas, tal vez lo podríamos ver donde en cuevas, ¿ok? Donde hay muchos murciélagos. Entonces, pues bueno, se les podrían preguntar esto también, de que por ejemplo, paciente que fue al parque y no sé, le gusta alimentar a las palomas, tiene tal, por ejemplo, cuadros que, por ejemplo, la forma clínica, ¿cuál es? Clínicamente puede ser asintomáticos, provocar histoplasmosis pulmonar. Con que les digan histoplasmosis, pues ya saben, ¿no? O sea, ya es histoplasma. Pero bueno, histoplasmosis pulmonar aguda, mediastinitis, pericarditis, histoplasmosis pulmonar crónica, histoplasmosis mucocutánea, ¿no? Entonces, presenta este cuadro que puede ser, bueno, ya sabemos que son lugares relacionados, pues, aunque suena asqueroso, a popó, ¿no? A popó de ave y de murciélago.
pues bueno. Y bueno, sus factores de virulencia, lo más importante, los sideróforos, ¿va? Son los mismos estos que captan el hierro y el calcio. Estos minerales. Bueno, ya el último de los hongos primarios es el paracoxi, que bueno, patogenia ya lo repetimos mucho. Con vídeos inhalados se transforman en levaduras una vez en el cuerpo. Pueden ser ingeridas, pero no destruidas por los macrófagos. Y esto aquí lo especial del paracoxi es que puede permanecer latente por mucho tiempo, hasta 40 años. Y se va a diseminar por las mucosas orales, nasofaringeas, incluso vía hematógena o linfática, y de ahí se puede ir a cualquier área del organismo. Los factores de virulencia, pues realmente los mismos de todos los hongos primarios. Aquí si acaso pues resaltaría, por ejemplo, la influencia endocrina que tienen los estrógenos, que pueden inhibir la transición de conidos a levaduras. Entonces, principalmente pues las mujeres sí pueden tener como que cierta protección hasta cierto punto. También aquí, factores de violencia específicos, el galactomanano, 1,3-alfa-glucano y 1,3-beta-glucano, también les facilitan pues la existencia dentro de nosotros. También respuesta a THO ineficaz y antígeno GP43 para adhesión a macrófagos y ocasionar ciertas respuestas de hipersensibilidad. En cuanto a su hábitat, no es tan característico más allá de que, pues, ok, la mayoría de casos se dan en Centro y Sudamérica. Y en cuanto a sus fases, son conidios, la fase parasitaria son levaduras. Pero realmente para Coxis, de hecho, de todos los de los cuatro, creo que es el que menos preguntan. No sé, yo que yo recuerdo, nunca me ha tocado así que me puedo acordar pregunta, ni en el examen ni en el caso de nada. Es así como que el menos querido por los de la administración a la hora de hacer examen. Pero pues bueno, para que sepan así como lo especial del Paracoxi, es más que nada como su latencia, ¿sí? Que puede permanecer muchísimo tiempo latente. Puede ser que ahorita mismo yo tal vez tenga de que Paracoxi y de que de aquí a 60, de que cuando yo tenga 60 años, de que esté en el asilo y ahora sí de que me detecte Paracoxi, eso podría pasar, quién sabe. Y bueno, las formas clínicas van a ser principalmente pues una afectación multifocal crónica por lo mismo de que tiene bastantes vías de diseminación. Ya decíamos que hematógena, linfática, mucosas. Entonces, por eso mismo puede llegar a pulmones, boca, nariz. También, en el caso de que se den una enfermedad en un paciente más joven, tendremos lo que es una enfermedad progresiva juvenil, principalmente pues los ganglios, la piel, afectación visceral y pues principalmente lo mismo, es que se puede reactivar por lo mismo de su capacidad de latencia. Y pues ya con eso sacamos los hongos primarios, pero ya se va a acabar ahorita la sesión. Entonces yo creo que salimos y entramos ahorita para acabar ya con los oportunistas. Que, como yo me lo aprendí en su momento, como que, ok, como la gente que tiene más melanina, porque se protege más del sol. Entonces, el Cryptococcus neoformans, que tiene más melanina, se protege más del daño oxidativo, ¿ok? Y luego, otra vez, no quiero sonar ni raro ni nada, pero simplemente pues así me lo aprendí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuenta con capacidad para diseminarse vía hematógena y linfática al cerebro, y por eso a mí me da mucho miedo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene un tipo de neurotropismo, va directamente a nuestro cerebro, ¿va? Entonces, ¿qué pasa aquí? Sus factores de virulencia por diferenciación a 37 grados, tiene cápsula de polisacárido que por esta misma cápsula, ¿qué pasa? Pues inhibe la fagocitosis, ¿va? La melanina, ok, es un factor de virulencia importante, ¿por qué? Porque ya dijimos que protege contra los ROS, ok, el daño oxidativo. Y pues bueno, otra vez el neurotropismo, o sea, literalmente va directo al cerebro, le encanta comerse el cerebro y por eso me da tanto miedo. Suelo rico en guano de ave y específicamente paloma, pero me acabas de decir ahorita que el otro, ¿no? El otro también que era, en suelo de guano y de, entonces, ¿qué me estás contando? ¿Por qué me lo estás repitiendo otra vez? Porque es distinto, o sea, ok, es distinto obviamente del Histoplasma capsulatum, porque pues lo vemos en pacientes inmunocomprometidos, muy bien, y como tal, sí podríamos ver una neumonía, pero no es tan, o sea, no es tan especial la neumonía. Lo que es especial es el neurotropismo, ¿ok? Podemos ver la meningitis, ¿ok? Podemos ver daños en las funciones cerebrales. Entonces, por eso es la diferencia. Entonces, ¿cómo diferenciamos, aunque es la misma vía de transmisión, entre comillas, cómo diferenciamos un Cryptococcus neoformans se me va el nombre, de un Histoplasma capsulatum? Este, Fácil. La persona está inmunocomprometida y de una vez va a haber neurotropismo, se va a ir al cerebro. Y fuera de eso, pues nada, o sea, es esto. Entonces podemos ver una neumonía, podemos ver una meningitis, una diseminación hematógena, criptococosis genitourinaria y una criptococosis cutánea primaria, ¿ok? Entonces, pues quédense con esto del Cryptococcus neoformans, que esto sí, es uno de los hongos que sí me preguntaron, pero me preguntaron algo bien X, no me preguntaron algo así de que, pero me preguntaron algo que está en este slide.
No me pregunten qué es porque no me acuerdo, pero está en este slide. Estoy bastante seguro que está en este slide. Ok, bueno, ahora hablando de la dichosa cándida, sí, muy famoso, muy conocido. Este es un patógeno oportunista, perteneciente a los Saccharomycetes. De eso no se apuren por aprendérselo de que familias, ni de bacterias, hongos, virus, ni parásitos, no se apuren por aprenderse cosas tipo así a grandes rasgos, que si, Saccharomycetes, que si Enterobacter, que si no sé qué, no se apuren porque no acaban nunca de estudiar entonces. Nomás lo digo así como para que nos pongamos en contexto. ¿Qué les está mencionando? Sí, patógeno oportunista. Forma parte de la microbiota normal del organismo. Normalmente es un microorganismo comensal en los tractos tanto respiratorio, genitourinario y gastrointestinal. En caso de la disrupción de las defensas del huésped, o pues como decimos hace rato, en caso de una disbiosis, pues puede convertirse en un patógeno. Sí. Y bueno, las enfermedades que provocan, pues pueden ir desde una candidiasis leve hasta ahora llegar a una diseminación hematógena, sí. Principalmente, pues va a colonizar vagina, boca, ya les mencionaba que tracto digestivo, respiratorio, y más que nada, pues son zonas húmedas del organismo. Sí, también cuenta con dimorfismo y también puede cambiar hasta cierto punto su fenotipo para sobrevivir. Y por lo mismo, como puede colonizar boca, tracto digestivo y todo eso, pues ahí mismo va a provocar la dichosa candidiasis. También es característico que principalmente en los bebés puede formarse sobre todo en lo que es la región del pañal. ¿Qué más? También puede infectar dispositivos prostéticos como los catéteres, sí, y también puede formar una biopelícula. Y no sé si vieron el video así como era el Staphylococcus, si mal no recuerdo, también tenía esa capacidad, así parecido. Y bueno, por lo mismo, tiene capacidad para llegar a la sangre, provocando la candidemia. Y también esto mismo puede llevar a una infección de las válvulas cardíacas. Y bueno, por lo mismo de que es un hongo oportunista, pues principalmente el factor de riesgo para adquirirlo es eso mismo, tener un sistema inmune comprometido, dígase por VIH, por trasplantes o pues, e incluso pues alguna condición, genética. Bueno, aquí está como la tablita de la cándida. Por lo mismo, la patogenia, pues por una alteración en la barrera mucosa, empieza a proliferar, invadir y diseminarse de vía hematógena, que ya sería como que el caso más heavy, más difícil. Sí. Puede transferirse, sí, desde las manos de los profesionales de la salud al poner un catéter. También al colonizar los mismos catéteres y de ahí mismo la diseminación hematógena. Como factores de virulencia, pues ya, está un poco parecido a lo que son los hongos primarios, pero recordemos que pues en condiciones normales este no es un hongo patógeno como tal. Sí. Pero bueno, entre sus factores tenemos que la proliferación a 37 grados, la transición de yema a hifa, capacidad de adhesión, hidrofobicidad de su paracelular. También cuenta con lo mismo que son mananos, ciertas proteasas que pueden hidrolizar proteínas funcionan como péptidos antimicrobianos y también atravesar las barreras de tejido conectivo. Sí, así algo destacado podemos mencionar la fosfolipasa. Y también el fenotipo puede cambiar según no solo la temperatura, sino también su pH. Y ya así como que, por último, algo así especial de aquí de la cándida es el tigmotropismo, que es así como una especie de sentido del tacto, entonces va a crecer en surcos y poros, lo que le permite pues hacer una infiltración epitelial. Esto del tigmotropismo es más que nada así como que el hongo puede reconocer más o menos el tipo de superficie en el que va a crecer y ya se acomoda según le convenga. Y bueno, ya su hábitat, ya les mencionaba que es pues principalmente mucosas, ¿sí? Mucosa vaginal, piel, uñas y gastrointestinal. Y ya, en casos de haber una invasión, pues principalmente puede invadir lo que serían hígado, vaso, riñón, corazón y cerebro. Bueno, las formas clínicas en las que se va a presentar, pues puede ser una colonización simple, nomás así como que un parchecito blanco en la boca, por decir algo, o hasta puede ser también lo que sería una candidiasis ya hepatoesplénica en el caso de que pues invada tanto hígado como vaso, o incluso una endoftalmitis ya en otros casos. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del Rhizopus arrizus. Muy bien, ¿qué pasa con el Rhizopus arrizus? Pues también, lo que ya sabemos, estamos en la sección de hongos oportunistas y pues este es perteneciente al orden de los mucorales, ¿ok? ¿Qué pasa con este Rhizopus? Cuenta con las siguientes características, crece con rapidez, es un hongo filamentoso con fasciocíticas ramificadas en rizoides en ángulo recto. Me da risa porque imagínense que le pregunten esto obviamente no se lo van a preguntar.
Am, Se produce de forma sexual formando esporangiosporas. Es la causa más común de mucormicosis en humanos, ¿ok? Entonces, tengan esto en mente. Esto sí es probable que se lo pregunte. ¿Cuál de las siguientes es la causa más común de mucormicosis? Y es ubico del suelo y la vegetación en descomposición, ¿va? Entonces, los pacientes vulnerables a contagio de Rhizopus, otra vez, pacientes inmunodeprimidos, pacientes con acidosis metabólica, más, cetoacidosis, más cetoacidosis diabética, ¿ok? Pacientes con neutropenia, leucemia, malnutrición severa, entre otros, ¿va? Entonces, se transmite por inhalación, ingesta o contaminación de heridas por esporangiosporas en el entorno y por lo general infectan senos nasales y pulmonares. En pacientes inmunocompetentes, los macrófagos pulmonares ingieren y destruyen las esporas, caso contrario a los pacientes inmunodeprimidos, ¿ok? Pues nada, o sea, ¿ok? Lo que llevamos hasta ahorita es, ok, causa más común de mucormicosis, ¿ok? Es ubicuo del suelo y vegetación en descomposición. Por supuesto, los pacientes vulnerables son más susceptibles a tener una mucormicosis y se transmite por como inhalación, ingesto, contaminación de heridas por esporangiosporas en el entorno, ¿va? O sea, básicamente están en el entorno, están en todas partes. Simplemente es que tú tengas la mala suerte de que, pues bueno, estás en un estado de inmunodepresión, ¿va? Y pues nada, se supone que los macrófagos son los encargados de deshacerse del rizopus, pero pues si estamos inmunocomprometidos no va a pasar, ¿ok? Y pues, ¿cuáles son algunos casos de inmunosupresión? Bueno, tratamiento con corticoides, de feroxamina, cetoacidosis diabética, insuficiencia renal, neoplasias hematológicas y exposición a actividad de construcción hospitalaria. Entonces, pues si por eso hay casos donde dicen de que si estás inmunocomprometido, de hecho, incluso aunque estés sano, en un hospital recién construido, no deberías estar en una unidad de cuidados intensivos por esto mismo, porque como se levanta tanto polvo, fácilmente puede haber un rizos ahí, ¿va? Porque es del suelo, o sea, es ubicuo del suelo, está en todas partes en el suelo. Entonces, en los pacientes que son inmunocomprometidos y los meten a una unidad de cuidados intensivos en un hospital recién construido, por lo mismo de que, bueno, se siguen, digamos, entre comillas, siguen como que los remanentes de las esporas y del suelo y de la tierra en el aire, pues bueno, puede ser grave, ¿ok? Puede ser grave, te puede dar una mucormicosis secundaria a cualquier otro cuadro clínico que tú estés teniendo. Entonces, imagínense un paciente con neumonía grave, con una mucormicosis, bastante grave, ¿ok? Es bastante grave. Muy bien, ahora sí la tablita, pues bueno, la patogenia cómo es, inhalación, ingesto, contaminación de heridas por esporangiosporas en el entorno. En pacientes inmunocomprometidos, los macrófagos no pueden neutralizar las esporas dando lugar a la infección, ¿va? Factores de virulencia es que crece muy rápido, muy bien, crece muy, muy rápido, por eso nuestro cuerpo, aparte que está inmunodeprimido, no puede combatir tan rápido contra el Crisópodos. Suele ser agioinvasivo, muy bien, que pues, se puede pues, ir a nuestros vasos. Y el hábitat inocuo del suelo y la vegetación en proceso de descomposición, ¿ok? Por eso, pues cuando decimos que las construcciones de hospitales, boom, se levanta mucho el polvo del suelo, la tierra, y pues bueno, ahí es donde justamente está el Rhizopus, ¿ok? Formas clínicas te puede dar una mucormicosis rinocerebral, ¿ok? Infección invasiva de la cavidad nasal que migra al sistema nervioso central. Una mucormicosis pulmonar, que es invasión de hifas que provoca trombosis en grandes vasos pulmonares. Una mucormicosis gastrointestinal, ¿ok? Que te puede dar una hemorragia masiva o perforación grave. Y una mucormicosis cutánea, que puede ser superficial o extenderse a tejidos subcutáneos, ¿ok? Mucho cuidado con la mucormicosis rinocerebral, ¿ok? Es lo más grave que te puede pegar. Y pues lo que ya mencionamos con una mucormicosis pulmonar, un paciente que ya de por sí está ahí por una neumonía, digamos que por una bacteria, se le suma un risopus, se pone mucho más grave la cosa, ¿ok? Bueno, ahora pasando a Tricofiton. Este también es un patógeno oportunista. Este es el hongo así principal causante de las tiñas. Sí, realmente no es así algo como que muy, que puede causar algo, una enfermedad tan grave y potente como veremos ahorita, que sí mucormicosis, que sí candidiasis. Pero pues también, aquí lo relevante es que pues es una micosis, superficial, pues como por así decir, hasta cierto punto común. Y bueno, por esto mismo, es un hongo que cuenta con queratinasa, ¿sí? Que le permite, pues, como el nombre sugiere, deshacer o partir lo que es la queratina de la piel. Y por eso mismo puede invadir lo que son piel, cabello y uñas. Y se encuentran como formas así de hifas tabicadas, así con cadenas de artroconidios. Tampoco se ponen mucho por saberse las descripciones. Usted no hace así como, pues, referencia de más o menos de la morfología del hongo. Y bueno, ocasionalmente puede ser patógeno tanto en el ser humano como en algunos animales. Y sus infecciones son pues en ciertas áreas endémicas donde se ve, donde está el tricofitón. Sí.
Por lo mismo, ya les mencionaba, pues es un hongo dermatófito y en esto mismo, o sea, persisten lo que son escamas de piel, cabello, o uñas, desprendidos durante periodos de tiempo prolongados. Sí, entonces puede ser que a lo mejor yo tengo no sé, un mechoncito de pelo que tenga, tricofito, se me cae ese mechoncito de pelo y el hongo se puede quedar ahí por un buen tiempo. Sí, y este mismo mechón de pelo, que tiene el hongo, puede servir así como pues un medio de contagio si es que alguien más lo toca, ya sea por contacto directo o indirecto, o por algunos vectores pasivos, y de ahí mismo pues alguien más puede pues infectarse con el hongo, con el tricófito. Y bueno, pacientes vulnerables, pues como por ejemplo sería la tiña del cuero cabelludo, es principalmente visto pues en niños prepúberes. También está lo que es la tiña inguinal y del pie, que por otro lado pues van a afectar a pacientes como pues, lo que serían los varones adultos. Sí. Y bueno, otras formas de verlo también es la típica pues tiña corporis, que ya, como mencionamos, pues no es como tal, algo grave para o bueno, que atente mucho contra nuestra vida, pero pues sí tienen como pues esta relevancia estética, ¿sí? O sea, no es bonito de que veas la tiña en alguien. Bueno, pasando a la tablita, pues bueno, la patogenia es de que pues una transferencia de artroconidios o hifas o material queratinoso con el hongo hacia otro hospedado, de un hospedador infectado a otro. Sí. Ok, pues sus factores de violencia, el mismo hecho de ser un dermatofito, es decir, que es queratinofílico, es decir, que le gusta la queratina y que es queratinolítico, que es capaz pues de deshacerla, de partirla, de degradarla. Sí, por lo mismo de que tiene la queratinasa. Y por eso mismo pues va a invadir piel, cabello y uñas. Sí, algunas especies así distintas, pues está por ejemplo el Trichophyton rubrum, Megantrophitres y todas, pero realmente no se apoyan para aprendérselos o nomás así pues como menciones de otras especies. Este hábitat, pues como tal, también son ubicos del suelo, así como veíamos con el Rhizopus. Y sus infecciones ya les mencionaba que pues son pues ciertas áreas geográficas donde se ve, pero no es de todo el mundo. Y bueno, sus formas clínicas pues van a ser principalmente la TI, que pues va a ser como pues anillo en el que va a haber descamación inflamatoria y también con una inflamación así como en el centro de la lesión, algo así tipo como un bullseye, podría decirle. También en regiones cutáneas con barba puede darse, también piel lisa y dermatofitosis de pie y mano, no sé si se acuerdan, por ejemplo, la foto que veíamos al inicio de la PPT, que estaba en la mano y está aquí pues la mancha, ¿no? Y sí, eso sería todo de tricofito. Muy bien. No sé si tengan dudas hasta el momento o todo bien. Perdón, no he preguntado si han tenido dudas o me he preguntado. O si vamos bien o qué. ¿Todo bien? Bueno, ok. Bueno, va, seguimos. Va, gracias. Gracias por los likes. Bueno, seguimos con el Aspergillus fumigatus. ¿Ok? ¿Qué pasa con el Aspergillus fumigatus? Pues es un hongo saprófito que puede ser un patógeno oportunista, así como el causante de infección por hongos más común del mundo. Este hongo es justamente el que cuando dejamos un bolillo, ¿ok? Lo dejamos mucho tiempo a la intemperie y lo vemos ya verde, ya todo mozo, generalmente es este, ¿ok? Entonces por eso se le conoce como el más común del mundo. Bueno, o por lo menos así yo me lo aprendí. O sea, es el más común del mundo porque es el que tú generalmente siempre ves en una comida, en un alimento que ya está eh, ya colonizado por un moho. O sea, cuando ya dices, no, tiene moho, tíralo. Generalmente es un Aspergillus fumigatus, ¿va? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este puede causar enfermedad pulmonar invasiva en personas altamente inmunodeprimidas o con neutropenia. Es ubicuo del aire y el suelo, así como materia orgánica en descomposición. Y su forma de transmisión es la inhalación constante de conidios, ¿ok? Pero la vía de entrada más frecuente y relevante es por el aparato digestivo. Se relaciona lo mismo que pues hay gente que pues o no le importa, que podía cada quien, o que no se da cuenta. O sea, no se da cuenta que, por ejemplo, el bolillo tiene un pedazo de moho, ¿va? Entonces, por eso la entrada más frecuente y relevante es por el aparato digestivo. Aunque, pues bueno, también es relevante que pueda entrar por la vía respiratoria. Entonces, se reproduce de forma sexual produciendo conidios asexuales pigmentados de verde y estos son eliminados por los macrófagos. Como podemos ver, los macrófagos y tanto macrófagos como neutrófilos son los que mantienen a raya los hongos, ¿va? Pero si algunos logran sobrevivir, forman hifas que deben ser eliminados por los neutrófilos, ¿va? ¿Qué pasa aquí? Sus principales síndromes clínicos son aspergilosis broncopulmonar, que puede aparecer asma, infiltrado pulmonar, eosinofilia periférica, elevación de IgE e indicios de hipersensibilidad, ¿ok? Una reacción pues totalmente pues, alérgica.
y se caracteriza por formar molde o tapones bronquiales integrados por hifas y material mucinoso. Tenemos, por ejemplo, la sinusitis alérgica, otra vez, los indicios de hipersensibilidad se acompañan con síntomas de las vías respiratorias superiores como obstrucción nasal, rinorrea y cefaleas y dolor facial. Y las pérgulos y fae angioinvasivo, que ahora sí, esto es lo heavy. ¿Qué pasa? Que invade arterias provocando trombosis e infartos hemorrágicos que acaban como abscesos. Entonces, pues, con que saber que, bueno, esto puede llegar a causar, es lo que es como que, ¿qué sacamos de aquí? Que las pérdidas fumigatus, ok, es como ubicuo del aire del suelo, también como pues los dos que ya vimos, um, y también es como que el más común, ok, es la causa más común de infección por hongos en el mundo. ¿Por qué? Simplemente por lo común que es. O sea, lo común que tú lo ves en cualquier alimento. Y te puede provocar como que muchas reacciones de alergia, como que muchas reacciones de IgE. Entonces, pues bueno, tengan esto en mente. Muy bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, el Aspergillus, la infección de hongo más frecuente del mundo, colonizan vía aérea y causan reacciones alérgicas, causan este tipo de reacción alérgica. Y los conidos inhalados se asientan en pulmones cuando, bueno, en los casos cuando se inhalan, ¿va? Se asientan en pulmones nasofaringeos en los nasales y los macrófagos ingieren y destruyen los conidos y neutrófilos destruyen las hifas, ¿va? Los conidos sobrevivientes se unen al fibrinógeno y la menina basal de los alvéolos donde germinan y las hifas creadas secretan proteasas ácidas e invaden el epitelio llevando invasión vascular, produciendo trombosis e infarto tisular con diseminación hematógena hacia el cerebro. Factores de virulencia, otra vez por proliferación a 37 grados centígrados, unión a fibrinógeno y laminina por el ácido ciálico, ok, usan el ácido ciálico para unirse estas dos, se secretan elastasa, proteasa y con esto pues degradan el peróxido de hidrógeno. También tienen catalasa, gliotoxina, ¿ok? Que con la gliotoxina inhibe la fagocitosis y por macrófagos y activación y proliferación de linfocitos T. Y es muy asociado a la neutropenia, ¿ok? Cuando una persona tiene mucha neutropenia, tiene de que cero neutrófilos, un Aspergillus fumigatum, por el hecho de que pues los neutrófilos son los que lo destruyen también directamente. Una persona con neutropenia una cuenta de neutrófilos muy baja, pues bueno, es más susceptible a tener unas perguilis, ¿va? Entonces, son ubicos del suelo y vegetación en estado de descomposición, así como obras, ¿va? También como que lo mismo del Rhizopus, por eso mismo es complicado, o sea, es un tema pues engorroso usar un hospital recién construido, por lo mismo de que pues, lo de los hongos, ¿va? Entonces, y la fase saprófita, está el micelio tabicado y en la fase parasitaria el micelio tabicado con los conidios. Formas clínicas, aspergilosis broncopulmonar alérgica, sinusitis, el aspergiloma, que también es el fungus bow, que también es parecido esto pasa cuando, por ejemplo, nosotros tuvimos tuberculosis, ¿va? Nosotros teníamos ¿cómo se llama? Nuestro granuloma, ok, y nos curamos de la tuberculosis, pero inevitablemente nos quedó ese agujero, esa falta de tejido en nuestro pulmón. ¿Va? Entonces, es la única manera en la que el Aspergillus pueda de que colonizar nuestro pulmón, hacerse como una bola de hongo, es cuando ya tengamos una cavitación en nuestro pulmón, ¿va? Entonces, nuestro pulmón a fuerza tiene que tener una cavidad, generalmente es por un granuloma, ¿va? De tuberculosis, pero el Aspergillus siempre tiene que necesitar una cavidad para a él hacer su fungus ball, ¿ok? Es como una bolita así de, como que de pelitos aquí, de hongo aquí en nuestro propio pulmón, entonces es serio. Entonces, también, pues, vemos afectaciones en nuestro pulmón, en nuestro encéfalo, en nuestra piel, en nuestro tubo digestivo y en nuestro corazón, claramente cuando ya se disemina, ¿va? Entonces, cuando ya se disemina, es como, ya les digo, es como una metástasis de cáncer, ¿ok? Es como que ya empieza a pegarle a todo y sí es algo bastante serio. Ya creo que este ya es el último de los hongos oportunistas, el Pneumocystis jirovecii. Pero bueno, este es un hongo, pues ya lo mencionó, obviamente oportunista, de tipo levadura, y está muy chistoso esto, que es que originalmente se creía que era un tipo de parásito, cuando realmente pues se descubrió eventualmente que pues era un hongo. De hecho, que fue Rubén, creo que no era en un libro, o creo que estábamos viendo una guía de una de nuestras materias y que venía de que estaba desactualizado y todavía lo ponían como parásito. No tiene mucho Sí, no hace que lo mucho. cambiaron. Que lo cambiaron pues a que sí es resulta que pues es un hongo. Y bueno, es muy común en pacientes inmunodeprimidos y sobre todo es muy, muy asociado a personas con VIH. ¿Ok? Puede existir en su vida trófica libre, así como pues un esporocisto uninucleado o un quiste con así varios cuerpos fusiformes. Pero bueno, el tema es que puede producirse una reactivación a una infección latente, ¿sí? Junto con una
esta infección primaria. O sea, lo que quiero decir es que puede haber de que como una alguien ya infectado pues con el leukocistis que se puede reactivar y unirse con otra infección. O sea, está un poco raro, pero más o menos así es lo que quiero decir. Y bueno, van a aparecer así sus signos y síntomas con lo que serían pues disnea, cianosis, taquipnea, tos no productiva y fiebre, siendo pues también su modo de transmisión lo que es la inhalación, así como vemos con la mayoría de hongos pues esta semana. Sus factores de virulencia van a ser pues primero que nada así como pues la manosa y aparte de eso pues que tiene una alta tasa de mortalidad si no se trata debido por la insuficiencia respiratoria. Bueno, como tal no se conoce un reservorio natural que sea así como pues su hábitat y en cuanto a sus formas clínicas, pues principalmente tenemos lo que es la neumonía, que es pues así como, así tiene una característica distintiva que pues es como tal, la infección intersticial con infiltrado mononuclear por células plasmáticas y bueno, provoca pues cierto daño alveolar difuso, inflamación granulomatosa no caseificante, es decir, no va a provocar como aspecto quesoso y también necrosis por coagulación tipo infarto. En el caso de que haya un paciente pues con SIDA, puede haber manifestaciones extrapulmonares como será afectar ganglios, médula ósea, hígado, intestino delgado, tubo digestivo en general, oídos, piel, hueso y hasta la glándula tiroides. Realmente el problema viene más que nada ya cuando el paciente pues está severamente inmunocomprometido, porque ya de por sí esto le da a alguien inmunocomprometido, en alguien por ejemplo como sería en un estadio de SIDA que tenga VIH pues se puede hacer un problema bastante grande. De ahí a que pues tenga una alta tasa de mortalidad si no se trata adecuadamente. Realmente la tarea está muy cortita, entonces también les busqué estas así como figuras un poquito más completas para que les puedan tomar, no sé, un screenshot o ya lo vean en la grabación un poco más detenidamente y le puedan pues echar un poquito más a lo que les mencioné. Pero pues sí, realmente aquí acabamos con los hongos específicos, nomás queda pues lo último que sería ver las vacunas, que sí, pues viene para semana 3. Pero antes de pasar eso, pues, ya no quedó, dudas, preguntas, ahora sí, de hongos en general. ¿Todo bien? Sí. No, es que realmente hongos es una semana un poquito, pues, más sencilla o menos pesada, a diferencia de las otras dos, diré yo. Pero también yo creo que es de mis favoritos. Entonces, si no quedaron dudas de nada, hongos, voy a pasar ya nomás para acá con vacunas. Voy a tratar de no tardarme mucho para que ya nos podamos ir todos a comer. Pero bueno, empezando por los objetivos principales de la vacunación, pues es más que nada el otorgar protección a grupos poblacionales, ¿sí? Como puede ser síntomas como lo sean la tosferina, difteria, tétanos, rabia, ciertas enfermedades que es importante tener cierta protección y control sobre ellos. También, por ejemplo, lo que es el sarampión, parotiditis, rubiola, varicela, incluso hemófilos, influenza del tipo B o también los que serían el Streptococcus pneumoniae, que son pues patógenos comunes. También, por ejemplo, tenemos lo que es la eliminación de la polio, al menos en su forma salvaje, así como la viruela, que son pues patógenos que se han erradicado, o bueno, ya cuando menos son muy, muy raros de ver. Y bueno, como tal, lo que está tratando de hacer es provocar respuestas inmunes de memoria, y con esto el organismo puede actuar con mayor rapidez e intensidad cuando ya están inmunizados contra esta enfermedad. Y bueno, al vacunar la población también se disminuye el número de personas sensibles y con ello pues detenemos la propagación de un agente infeccioso, ¿sí? Así como pues, está aquí en la figurita, ¿no? La dichosa inmunidad de rebaño. Es más beneficioso cuando la mayoría de un grupo está vacunado contra una enfermedad que cuando no. Y bueno, como tal, ¿qué es una vacuna? Una vacuna pues es una suspensión de microorganismos o fracciones de ellos que pueden inducir inmunidad y formarse a partir de pues, distintos componentes. Por ejemplo, pueden ser toxoides o toxinas modificadas, y con esto se forman antitoxinas. Puede formarse a partir de IgEs o inmunoglobulinas, que si son soluciones estériles con anticuerpos de la sangre humana, o también pueden ser inmunoglobulinas específicas formadas a partir de donantes con ciertos niveles de IgEs contra una enfermedad específica, o también puede ser incluso de animales, como por ejemplo suero de caballo. Por ejemplo, creo que algunos venenos de serpientes se combaten, de hecho, así con sueros con anticuerpos a partir de otros animales. Y bueno, así que en cuanto a componentes, que esto sí es como un poco más relevante para fines de examen, los componentes que pueden tener unas vacunas.
y algunos elementos son principalmente estos que anoté aquí, que son los disolventes, que pues suelen ser pues el agua, una solución salina o algunos líquidos, los conservantes, que pues es para que obviamente la vacuna tenga una vida funcional mayor, estabilizadores que pues bueno, permiten que se estabilicen frente a condiciones como serían la temperatura o la luz, antibióticos también, que para evitar que se contamine de bacterias y de este modo pues no se vaya a infectar el frasco. Y también, ¿qué más? Sí, pues precisamente ese es como que el objetivo, que no se puede, vaya a infectar el mismo, pues sí, la misma vacuna como tal. Algunos residuos que, pues, bueno, obviamente productos que quedan de la misma formación de la vacuna, así como proteínas de huevo, residuos celulares, etcétera. Luego están los adyuvantes, que esto que yo recuerdo sí es como que de lo poco que suelen preguntar de vacunas es de lo que sí, como que de repente sí preguntan, ¿qué es un adyuvante? Y bueno, un adyuvante es un componente de la vacuna cuya función pues es el aumentar la respuesta inmune de los antígenos. Y bueno, algunos nuevos adyuvantes son capaces de, ¿cómo lo digo? Mm, No establecer, sino inducir una mayor inmunidad con una menor dosis del mismo adyuvante. Y pues claro, organismos que pueden ser ya sea vivos atenuados o muertos. ¿Ok? Bueno, algunas de las vías de administración, que bueno, estas, dependiendo del tipo de vacuna, pues, y las composiciones, formación y todo eso, pues se administran de forma distinta, principalmente para reducir efectos secundarios y asegurar, mayor eficacia. Sí, está, por ejemplo, lo que es la administración parenteral, es decir, una vía distinta a la digestiva. Y en estas encontramos lo que sería pues una inyección intradérmica, más o menos de 10 a 15 grados, subcutánea hasta en 45, principalmente en la región deltoidea, y intramuscular, que es nomás a 90 grados, típicamente pues en el glúteo. También hay algunas vacunas orales, que si mal no recuerdo, por ejemplo, la del rotavirus, y nasales, que pues realmente no hay en México, pero pues que sepan que existen. Y bueno, existen aquí dos tipos de inmunización que serían la activa y la pasiva, siendo la activa pues una administración de un estímulo antigénico, ¿sí? Ante una infección natural, pero sin una respuesta inmune, ¿sí? Para dar protección sin presentar un cuadro clínico, molestias ni reacciones. Y esto puede ser tanto natural como artificial. En el caso natural pues será una infección que tengamos como tú como yo, no sé, una gripe, una bacteria, un hongo, un virus. Ese es pues, un ejemplo natural. Mientras que un ejemplo artificial, pues de la inmunidad activa sería la misma vacunación como tal. Y bueno, la inmunidad pasiva es simplemente la administración de anticuerpos previamente producidos y purificados o de suero para transferir inmunidad rápida e inmediata, pero esto viene con el costo de que no cuenta con memoria. Porque por lo mismo de que nuestro cuerpo no hizo el proceso de generar ese anticuerpo. Sí, nomás lo está recibiendo sí, de un estímulo externo, lo recibe y ya el cuerpo como tal, como no hizo ese proceso de formar ni el anticuerpo ni la memoria, pues por eso mismo no cuenta con la memoria y no va a poder pues replicarlo. Pero la ventaja con esto es que pues es una inmunidad rápida e inmediata. Y bueno, ya los dos grandes grupos así como de bacterias tenemos a lo que serían las vivas atenuadas y las muertas inactivadas. Que por un lado pues tenemos a las vivas que serían las que se preparan a partir de microorganismos con escasa capacidad para provocar enfermedad y estas sí pueden otorgar una memoria para toda la vida y según sea su administración pues pueden provocar una reacción similar a lo que sería la enfermedad normal por lo mismo de que pues hasta cierto punto el organismo que estamos dando sigue pues más o menos vivo, por así decirlo. Y bueno, aquí el peligro de usarlos es que pues en personas inmunocomprometidas pues podría darse el caso de que sí se dé una enfermedad completa y les podamos pues provocar un daño. También requieren de mantener su viabilidad por lo mismo de que pues están así como que en suspensión entre vivos y muertos los organismos que tienen. Y bueno, algunos ejemplos serían la vacuna oral contra la fiebre tifoidea, también de la misma Salmonella Tifi, o la vacuna de la BCG, por ejemplo, del bacilo de Calmette-Guerin. Y algunos ejemplos también de virus atenuados pues serían sarampión, rubéola, paperas y la varicela zoster. Y bueno, ya por otro lado tenemos a las muertas o inactivas, que bueno, estas ocupan una gran cantidad de antígeno para formar una respuesta humoral protectora, ¿sí? Y que no se asocia a riesgo de infección, por lo mismo de que pues realmente no hay nada, están muertos, o sea, no hay mucho en base a que el cuerpo pueda reaccionar, pero por esto mismo también ocupan una gran cantidad de los antígenos. Este, Van a generar una respuesta de anticuerpos TH2 y una respuesta celular limitada. Y por esto mismo requieren también una dosis de refuerzo, pero es menos peligrosa.
Y bueno, hay tres tipos de vacunas de bacterias inactivas que serían las toxoides, las bacterias inactivadas, es decir, pues bacterias muertas, y con cápsulas o subunidades proteicas que pueden venir por parte de estructuras de superficies bacterianas o de los virus también. Y pues ya con esto se pueden formar anticuerpos y activación de los linfocitos T. Mm, Aquí el tema es que pues bueno, puede ser difícil el encontrar los péptidos adecuados para que se forme la respuesta protectora que se busca, además de que pues se pueda presentar el antígeno de forma correcta. Y bueno, estas suelen administrarse con adyuvantes por lo mismo de que pues por sí solo no generan tanta inmunidad, pero como ya les decía, el adyuvante es para potenciar la respuesta inmune que se vaya a generar. Y bueno, ya con eso se refuerza la capacidad inmunogénica y esto pues va a estimular principalmente lo que sería células dendríticas y macrófagos. Algunas vacunas víricas inactivadas pues serían para la polio, la rabia, hepatitis A y la gripe. Bueno, ya está aquí nomás más o menos a grandes rasgos el esquema de vacunación. Para fines de microbiota patógena no se lo tienen que aprender, pero pues ya lo más seguro es que ya pasaron por herencia y ahí sí se los tienen que aprender. Acá no es tanto que se aprendan que si a los cuantos meses, que si subcutánea, que si intramuscular. No, es más que nada nomás pues que recuerden si acaso los tipos de cuáles son vivas y cuáles son atenuadas, muertas y atenuadas. Sí, para fines de microbiota patógena, apréndanse eso, de que más que nada divídanlas en cuáles son vivos, cuáles son muertos, porque eso es lo que sí les preguntan. No les van a preguntar, otra vez de que si, no, pues llega un niño de 12 meses, ¿cuáles, vacunas debería tener? O de qué. ¿Cuál es la presentación de la vacuna contra rotavirus? No, o sea, es más que nada nomás eso. Si es viva o si es de organismos muertos. Y ya con eso ya están del otro lado. De todos modos, tampoco son tantas preguntas, pero pues para que sí lo sepan y porque pues viene en su temario. Y ya con eso ahora sí, acabamos oficialmente semana 3. Entonces, pues sí les digo, creo que un poco más relajada que las otras dos. Yo la verdad la disfruto más que bacterias y virus. Pero pues sí, ya, pues es todo por nuestra parte. No sé si tengan algo que agregar, comentar, todo bien, dudas, preguntas. Sí.